Derrota para Universidad Católica y con la noticia también de que ya no sigue más en la UC Valver Huerta. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, muy buenas tardes. A eso de la 1 de la tarde se subió este comunicado que les voy a leer, pero luego también les voy a agregar algunas cosas para que puedan ustedes conversar sobre esta situación de Valver Huerta, que dice: Cruzados y Valver Huerta han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato entre las partes, junto con agradecer la disposición y el profesionalismo que Valver siempre ha manifestado con Universidad Católica. Queremos enviarle deseos de éxito a quien fuera campeón en la UC en los torneos nacionales del 2019, 2020 y 2021, y también de las Supercopas 2019, 2020, 2021. Valver Huerta estuvo entrenando hasta la semana pasada acá en el complejo Raimundo Tupper. Solo tuvo 8 minutos el año pasado en ese partido de Copa Chile contra Santiago Wanderers. No había sido considerado por Thiago Núñez al inicio de este año. En marzo él jugó este amistoso con Lautaro de Buin y luego de eso tampoco fue considerado. También se estuvo hablando que había sufrido nuevamente un desgarro, pero este problema en su rodilla izquierda sin duda fue lo que marcó su presente y su segunda parte en el equipo de Universidad Católica. No se pudo recuperar, no fue considerado por Thiago Núñez, tampoco por Daniel Garnero, y de hecho Garnero en conferencia de prensa le decía: no lo voy a considerar hasta que esté a un ritmo futbolístico que esté un poco parejo con el resto de sus compañeros. Fue algo que no se dio y finalmente el jugador decide, en conjunto con Cruzados por supuesto, rescindir de su contrato. Y también hay otros medios que ya dan por hecho 100% que él se va a retirar de la práctica futbolística, pero es un jugador que llamó mucho la atención cuando llegó en junio del año pasado, que podía ser una alternativa, que también tuvo un muy buen pasar en este equipo, pero que lamentablemente no pudo tener los minutos ni tampoco la trascendencia que buscaban en esta pasada por los Cruzados, ni tampoco minutos en el Claro Arena cuando se esperaba el estreno de su estadio. Qué difícil, Caro. 8 minutos apenas, Caro Fernández, de Valver Huerta en esta pasada por Universidad Católica. Las lesiones definitivamente no lo dejaron, digamos. Fue más de un año y medio. Hay algunos que hablan de año y medio, pero la verdad es que llegó a comienzos del año anterior. Estuvo prácticamente 2 temporadas completas en la Católica, tenía contrato vigente, que eso es lo que más llamaba la atención. Un jugador que ya el año pasado, yo fui majadera en algún punto, le preguntaba a Jorge, bueno, ¿qué hay de Valver Huerta? Porque finalmente la Católica contaba con él, o sea, era uno de sus defensores, y cuando había un plantel escueto como para enfrentar los campeonatos que tenía por delante, y muchas veces le faltaban defensores centrales, Católica jugando a ratos con línea de 5, bueno, Valver perfectamente puede haber sido una opción. Él venía desde México con poca actividad, sin embargo esta lesión que prácticamente, a mi juicio, entra como en esta misma nebulosa de la de Emiliano Amor en su minuto, porque no se sabía qué tenía, era un tema médico que tenía muchos estudios por delante, que le costó muchísimo recuperarse. Sin embargo, él logra reentrar a la cancha. En este caso, era una lesión, después supuestamente estaba en reintegro futbolístico, pero era un reintegro futbolístico eterno, o sea, eran semanas tras semanas. Dame un segundo, Caro. Tras semanas que el tipo trataba, digamos, de regresar, y decían que no estaba a punto físicamente, pero la verdad es que viendo el tema ahora, esta rescisión de contrato, que me parece ya lo más justo para ambas partes, porque un jugador traído desde México indudablemente vale la plata que Católica estaba pagando por él, pero valía en la medida de que tuviese minutos en la cancha. Me hace todo el sentido lo que publica La Tercera finalmente, de que Valver Huerta se retire. O sea, no tiene ningún sentido que luchándola tantos meses, tantos años por volver a jugar fútbol profesional no lo haya logrado en este tiempo. Caro, algo ibas a decir tú. Sí, agregar a lo que decía la Caro, que además cuando llega a Universidad Católica se opera nuevamente la rodilla, y es por eso que también tiene un periodo de esta intervención quirúrgica, de la recuperación, y esta puesta a punto que finalmente nunca llegó para ser considerado por ninguno de los 2 técnicos que llegó hasta el equipo. Se fue sin ser considerado por Thiago Núñez y tampoco sin ser considerado por Garnero, que fue más transparente respecto a lo que esperaba de su equipo, que no estaba en su consideración ni siquiera para la próxima temporada. Así que fue un jugador que, claro, llegó lesionado a la Católica, se operó acá y esperaron que pudiera responder su cuerpo, algo que finalmente no pasó. Sí, sin duda una mala noticia para Universidad Católica. Mala noticia también la de ayer, Caro. Es una derrota dura porque pierde el invicto, porque ante O'Higgins, porque son rivales directos en esa lucha por el Chile 2. Sí, y además tenían bajas considerables, no podían estar los lesionados, que más ha hablado es el caso de Arancibia con esta pubalgia, pero por otro lado, los que estaban
fuera por acumulación de tarjetas amarillas o suspendidos, el caso de Gary Medel, también de San Pedro y, por qué no, también el de Johan Valencia, que no pudieron estar, y habló sobre las bajas para este plantel que más de una oportunidad se ha mencionado que es corto, enfrentar a un equipo que además también está disputando esta lucha por el Chile 2, quedó a un punto y es algo a considerar pensando en el partido que se viene el sábado contra La Serena, pero sobre las bajas hubo palabras del técnico cruzado. Hoy le tocó a Nico y a Lenan, nos tocó un partido difícil, ante un rival difícil, nosotros no estuvimos como en otros juegos y eso hizo que no tengamos el volumen y ellos no hayan podido quizá poner todo lo que realmente pueden poner en el partido, pero se dio el partido así. Lamentablemente hoy no tuvimos esas conexiones que de haberlas tenido ellos lo hubiesen hecho de mucha mejor manera. Hoy nos tocó afrontar este partido tan difícil con 3 jugadores en el medio de la cancha muy importantes que no los pudimos tener, no pudimos tener a nuestro goleador. No es una queja, pero lamentablemente la conformación del equipo hizo que los chicos no puedan entrar con una cierta comodidad a jugar y lamentablemente no se nos dio un gran partido. Bueno, ahí está el análisis de Garnero respecto a las bajas, que algunos con los que podrá contar para esta semana, para este partido contra La Serena. Pero hoy no hubo descanso para los cruzados, volvieron a entrenar pensando en este desafío. Y además esta racha que se corta de estos 7 partidos invictos en la era de Garnero y también, por supuesto, el invicto que tenía el estadio de los cruzados, el Claro Arena. No, y de hecho eran 8 partidos invictos, porque eran 7 triunfos consecutivos y el octavo había sido empate, así que la Católica tenía una racha envidiable. Era una muy buena racha. Caro Muñoz, abrazo grande para ti, ¿eh? Que estés muy bien. Que tenga muy buena tarde. Igual para ti.